Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javier Javerim, vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el cabot de hablar con nuestro caro amigo Albert Israel en Jerusalén, Israel. Que Javier, caro Albert. Gracias al Dios. ¿Cómo estás, querido Carlos? Nos estamos topando en Zoom. Ya Ancina es. vino el tiempo que vengas a Jerusalén y nos veremos cara con cara. Estoy deseando ir a Jerusalén, la del cabo vez que estuve allí fue en 2014, aunque sí, ya vino el tiempo Ya de vino el tornar. tiempo. Y Dunque, te quería demandar en primero de todo, caro Albert, ¿cómo te empezaste el ladino y cómo fue tu más de vez, tu chiquez, en particular, cómo te engrandeciste en Estambul? Bueno, yo hoy soy monsevico de 75 años. Ujú, Nací en 1948 ujú, en Turquía, en Estambul. Y para dar detalles, apareció una demostración de PowerPoint. La va a maravillas. partajar. Ujú, Bir ömür böyle geçti. En turco quiso decir este modo pasó la vida. Es un libro famoso que lo escribió el autor famoso de Turquía, Faruk Nafız Çamlıbel. ujú, Lo topé que es eh, que puede ser el empecillo de nuestro encuentro. ujú, Este es el cuartier de Shishane en Estambul. Aquí estamos viendo el Cuerno de Oro. ujú, Y esta calleja, esta calle se llama Iskender Caddesi. ujú, Y este apartamento de aquí que estamos viendo se trocó un poco, más es este apartamento ujú, que yo viví, nací, me engrandecí en este apartamento. ujú, Si lo miramos de otra banda, aquí es el apartamento. ujú, Todos estos apartamentos aquí eran judíos, lo más eran judíos, y ujú, todas las boutiques aquí eran lo más de judíos. Ahora todo se hizo boutiques de electricidad y de lustras y no sé cuál. ¿No? Si miramos de abajo para arriba, yo ujú, moraba en el Cinquencat aquí, ujú. y aquí moraba Yvonne de Inglaterra, Ah, sí, que la entrevistaste antes 2 o 3 meses. justo. Ujú, Mi madre decía, mira, mira, Yvonne, qué luz y chica. Eh, Ahora, este cartier entero que estamos viendo de otra ángulo, ujú, todo esto, lo más, eran judíos, no sé decirte si es 60%, 80%, no sé, mas lo ujú, más eran judíos. En mi apartamento, por ejemplo, todos los 6 cates éramos judíos y ujú, todos hablaban en judeo español en casa. ujú. Y cuando íbamos a Musafirrik en los amigos de mi padre y mi madre, o ellos venían a nuestra casa, todos hablaban en judío. Ujú. Eh, Aunque ya se puede decir que el judío era tu primera lengua. la primera lengua que nací con ella y me Ujú, engrandecí con ella y, eh, y que se hablaba en casa. ujú, Quiere ujú. decir esto, porque en calle hablábamos en turco. Ok. En casa se hablaba en judeo español o en judío. Ujú, Me acuerdo que las vecinas venían a mi madre. Mi madre era talentuosa
meldar el fal. Meldar Ujú, el fal quiso decir endevinar el cabé. ujú. Como en la reina de la hermosura de Jerusalén, como Gilda. Sí, Ujú. venían a mi madre para que les endevine el cabé. Ah, wow. Eh, ¿Y esto caminaba bueno cuando endevinaba una cosa afitaba? a todos les salía que tienen caminos largos y a las veces bulto de corazón. Ujú, Eh, este modo. Eh, Cuando era chico, me sentaba aquí en el balcón y miraba lo que está afeitando en la calle. Eh, miraba eh, aquí esta región no ujú, era como ahora de calles. Lo medio aquí era Itfaiye. Itfaiye es plomberos. ujú, Plomberos, y yo veía cómo están haciendo ejercicios y entremanes y cómo están saltando de arriba abajo. Uno se subía arriba, los otros detenían la tenta tenían una tenta redonda con ujú, cuerdas en el alrededor. Los de abajo detenían las cuerdas y este de arriba saltaba abajo, que es este modo que va a salvar ujú, cuando hay fuego. ujú. Wow. Y aquí era una huerta Ujú, que salíamos a jugar aquí eh, fútbol, a las veces billas, ¿sabes cuál es? No, ¿cuáles son? Billas es estos topes chicos, estas balas chicas de vidrio Ujú, que se arronchan con el dedo ujú. y Ah, hacíamos, como marbles. hacíamos buracos Ujú, en la tierra y quería encajar estas billas dentro de los buracos. De este modo se conquistaba el buraco. Eh, jugábamos Chelik Chomac. Chelik Chomac teníamos dos palos, uno grande, uno chico. ujú, Ajarrábamos con el grande al palo chico y ujú, el otro quería que lo aferrara el palo chico cuando está en el haber. ujú. Este modo de jugos. eh, Aquí estamos viendo cómo se mira el café. Ah, sí. Ujú, Cuando hay aquí muchos cafés que tienen un bulto de corazón, ujú, que ya se va a chilear, que no se estrechee, todo se va a hacer bueno. Hay ujú, caminos largos, no ujú. sé cuál, no sé medir esto, mi madre era la experta. Y había mucha gente que hacían este modo de laboro en el Estambul de la No, época. no, esto no era labor, esto no era por paras. No, Hay no, no, no quiero decir que fuera por paras, era un esfuerzo. Sí, sí, había y los profesionales que hacían esto por labor. Ujú. Ah, ok. Eh, y de este balconico fui testigo de los evenimientos, de los acontecimientos que hubo en el 6-7 septiembre de 1956. Yo tenía 6 años. Ujú, Aquel tiempo había una tensión grande entre los griegos y los turcos ujú, en caso de la isla de Kipro. ujú, Estos querían que la isla sea de ellos y estos querían que la isla sea de ellos. Eh, y, y un día una gaceta turcana salió con un fake news que los griegos entraron a la casa de que nació Atatürk en Selanik y ujú. metieron ahí a bomba. Esto lo vimos en Kuluk, en la serie. Hay un episodio exactamente sobre este sujeto. Ah, Sí. sí, yo de ahí no la vi, no vi de esto. Ujú, Y vinieron
turcos musulmanes con palos grandes en las manos, camiones llenos de ellos, se ve que van a derrocar y destruir los bienes de los griegos en Estambul. Y como decimos, con el seco se quema y el vedre. Y muchos bienes de los judíos se destruyeron. Estamos viendo, no esto, un punto. Sí, estos fueron pogromos, lo que me estás contando, sí. Un programa que hicieron. El primer día la policía no los defendió hacer nada, solo miraron cuál lo están haciendo la policía y el asker y los soldados. En el segundo día solo es que los arrestaron. Entre mientras hubo mucho daño, y esto yo lo vi de la ventana del balcón mío. Nunca tú tenías 8 años. 8 años, sí. Y este día yo comí el primer y el último shamar de mi padre, que salía afuera por cuantos minutos, y él me había dicho hoy que no salgas afuera. Yo salí afuera y no te mandes, torné y comí un shamar bueno, un chaquetón. En español decimos que la curiosidad mató al gato. Seguramente estabas curioso de ver cuál lo estaba fritando. Sí, era muy dangeroso esto. Sí, seguro. Entré a casa y abajo teníamos un gancho grande en la puerta. Ahí había puerta de fierro en el apartamento, con un gancho grande de 1 metro, este modo. Y mi padre cerró la puerta de fierro de abajo y no salimos 2 días de la casa. Viniremos otra vez a esta foto. Por aquí, si estás viendo, hay una callejica chica. Y aquí hay una calle paralela, que es paralela a la calle Muestra. Esta calle se llamaba Mekteb Sokak. Y si entramos adentro de esta calle, aquí, en primero de todo, vemos este apartamento. Me parece que este es el apartamento que moraba el Hazán Isaac Machorro, que tenía una voz maravilla y cantaba en judeo español en el Cal de Neve Shalom. Se puede topar filmicos en YouTube que él está cantando en judeo español. Y su hijo me daba conmigo en la misma clase. Por aquí había la patisería de Antón, que nos placía mucho comer el gato de pirámide. Y ¿Cuál es el aquí gato de pirámide? ahora te vas a ver. Y aquí estamos viendo la escuela que yo me daba, la primera escuela. Este es el Hazán Machorro. Y este es el gato pirámide, que nos caía las babas. Cuando dices que meldabas de la escuela, ¿esto quiere decir que era una escuela religiosa, que meldabas la Torá? Ahora te va a dar a entender. Aquí estamos viendo la entrada de la escuela. Ahora estamos viendo que está escribiendo Halich University, sí, que quiero decir la Universidad del corno de oro. Se hizo ahora universidad, pero aquel tiempo este era el edificio nuestro, y aquí me di las 5 clases.
se puede decir que esta escuela se fundió en 1914, que yo decir ya tiene más de 110 años, Ujú, y pasó de lugar a lugar. En los años 1940 hasta 1994 estaba en este edificio, después pasó a un edificio en Ulus, ujú, otro quartier de Estambul, y existe fin a hoy como la Escuela de los Judíos. Se llama Musevili Sesi, la Escuela de los Judíos, la Liceo de los Judíos, no es solo liceo, es de la primera clase fin al cabo de la liceo. ujú, Los primeros años que se fundó esta escuela se me daba en francés. ujú. Después se me daba en mi tiempo, se me daba en turco y con lenguas extranjeras, Ujú, el francés y el hebreo. Yo me di allá el francés y el hebreo. ujú, La lengua no mucho la ley. Me dimos la lengua, más no mucho la ley. ujú, Eh, y este modo me di aquí 5 años. ujú, Aquí estamos viendo la clase mía. ujú. Si estás viendo, todos están tristes, solo yo estoy riendo, porque ellos están tristes porque están pensando a los deberes. Yo Ajá. no hacía deberes. Me, venía a casa, echaba la chanta, arranjaba la chanta a una crochet, a un cantón, Ujú, y me iba a jugar abajo con los amigos. ujú. Aquí estamos viendo a Malky y él está sonriendo porque él era el primer de la clase Sí. y taneaba el piano. Ah, interesante. Veniremos a esta foto. Aquí estamos viendo la calella Büyük Hendek Sokak. Büyük Hendek Sokak es la calella que arriba hasta la Kula. Aquí estás viendo la Kula, el Mm. torre de Galata, La renomada Kula y la renomada Torre de Galata. Alucinas. la más renomada, sí. Cuando ya nos hicimos un poco más grande, escapemos de jugar aquí en la huerta. Ujú, Cabe decir otra cosa aquí. Aquí había una huerta que era café. ujú, Eh, y, y venían a beber café y a jugar tabli y a jugar carticas. Y mi nono, que moraba en un cartier un poco más lejos, se levantaba cada de mañana a las 4 de la hora, ujú, aparellaba borecas, se iba al horno, las hornaba y después a midi venía con autobús aquí y vendía en este café de aquí, ujú, vendía las borequitas. ujú. Verá aquí si tenemos la foto, me parece esto. Este modo, Ujú, este lugar se llamaba Saré Madame. ujú, Saré Madame era la huerta de beber café donde te mostré. ujú. Y parece que tu casa se topaba cerca de la Torre de Galata, como nos mostrates. Sí, ¿Cuántos sí, puntos te tomaba caminar fina? nada, 2, 3 puntos. Ahora te va a explicar a esta calella porque es muy importante. Cuando nos hicimos un poco más grande, Wow. empecemos a surtuquear en esta calella. Ujú, Esta calella, como te dije, Büyükhendek Sokak, que ujú, arriba a la Kula, todas las casas aquí eran judíos, todos. ujú. Y todos hablaban en español, en judeo español. Y ningunos no lo llamaban ladino. No, ladino, Mambesí solo en Israel. Ujú, Ladino no sabía cuál era. ujú, Aquí hablábamos o judeo español. ujú, Eh, este edificio de aquí era ujú, el Cal de Apolón, ujú, uno de los dos cales que había en esta calella.
muy hermoso. El Cal de Apolón era importante porque aquí había el rabino Nisim Behar, Ujú, que cada alhad nos tomaba a nosotros, a las criaturas, a los chicos, y nos empezaba el hebreo y la Torah y los costumbres de las fiestas y todo modo de cosas. ujú. Malorosamente ya no está con nosotros hoy. Después vino a Israel y esto se escapó, se llamaba esto Machzikei Torah, Machzikei Torah. Ujú. Eso se llamaba este grupo que tenía. ¿Y hoy en día continúa siendo un CAL? ¿Cuál? ¿Hoy en día continúa siendo un CAL este No, edificio? este cal no está más. No, Ok. este cal no está más allá. Ujú, Aquí estamos viendo en la calleja de Birkendeck-Sokak. ujú, Como dijimos, aquí todo eran boutiques ujú. de judíos y aquí arriba todos eran judíos. Cuando estoy diciendo todos, me parece 90% eran judíos. Ujú, Aquí había la Meyaná. ujú. Meyaná es el pub, hoy se dice pub. Meyaná para beber beberajes de alcohol. Mm. Y aquí venían, aquel tiempo no venían mujeres, solo hombres venían a emborracharse. Más por No, aquí había la no, boutique no a beber un poquitico, más emborracharse la más grande parte de ellos. eh, después aquí había la boutique de mi vecino, Ajá. el señor El Necabé, boutique de Nalburjuluk. Nalburjuluk quiso decir eh, eh, cosas que sirven para fraguas. Ujú. Vendía aquí estas cosas. Y más por allá había Langirt. Ahora Langirt no sabes cuál es. No. Langirt es una sala con muchas mesas de fútbol de mano. Ah. Entrábamos allá y jugábamos fútbol de mano. Ujú, Encajábamos aquí 25 broches, salían 6 topes, 6 balas. Y ujú, de este modo jugábamos aquí este fútbol. ¿Y de qué se llama Langirt? Porque cuando el top entra a la puerta o a ujú. portería, como decís vosotros, Sí. hace ruido Langirt. De este Ah, ruido le vino el nombre de Langirt. que son onomatopéicos. Ajá. ¿Y cuál te place más, jugar en defensa o ataco? Lo más jugábamos uno con uno. Ujú. Ma, Esto no es ma, Polai del todo. a mí me placía jugar forward. Ajá. Ok. Ujú. Sí, seguro que es mejor. Si aquí estamos viendo la cula, aquí abajo había un bicicletchi que Ujú, alquilaba bicicletas. Alquilábamos bicicleta y hacíamos torno en el alrededor de la cula o en las calles aquí. ujú, Tenía de 3 caruchas y de 2 caruchas. Para los que no saben con 2 caruchas, tenía con 3 caruchas. ujú, Si miramos este, esta panorama de este ángulo, estamos viendo aquí el corno de oro. ujú, Por aquí está el estrecho de Boazici. Y por aquí es la mar del Aja. ujú, Y aquí estamos viendo las 4 islas. ujú, Estas 4 islas, 90% de los judíos se iban a estas islas 4 meses en el año, cuando las escuelas estaban en congé. Las escuelas ujú, estaban en congé 4 meses. ujú, Y las familias judías se iban a estas islas y hacían allá la vacancia, diremos. ujú.
Esto se llamaba campaña, se iban a campaña. Ujú. Los maridos cada de mañana tomaban vaporico y venían aquí y se iban esto es lugares de comercios aquí, más arriba es el charché grande. Ujú. Y la tarde tornaban con el vaporico y se iban a la Hada y las mujeres los esperaban en el debarcader. Ujú. Esto era la vida de los judíos en este quartier todo, Ujú. más y menos.